Pues, hoy sí, hicimos una pequeña introducción a la justificación y al tema que cada uno fue escogiendo, ¿verdad? Y justificando el por qué había seleccionado cada uno de los temas. Destacamos en esa primera clase la importancia de definir con claridad y el propósito y la relevancia de cada uno de los temas, ¿verdad? Hablamos de los diferentes tipos de investigación, hablamos de la jerarquización de la evidencia que estos estudios nos dan a través de una pirámide de evidencia de los diferentes tipos de estudios. Eh, Hicimos la selección de los temas basándonos en la estrategia PICOT y FINER, ¿verdad? Para definir el tema de investigación. Eh, con FINER prácticamente veíamos la factibilidad y la viabilidad del estudio y otra serie de características. Y con PICOT, pues prácticamente definíamos o tratábamos de poner en contexto cómo era el tema que se iba a desarrollar. Eso lo hicimos en la primera semana. En la segunda semana, ya habiendo realizado este estudio, pues se esperaba de que el problema de investigación de cada uno ya estuviera bien definido y prácticamente nos íbamos a lo que era el problema de investigación. Le agregamos, en ese caso, eh, el análisis de los factores que vamos a estar utilizando. Se estableció que la maestría requiere que se haga un estudio analítico por la naturaleza de la maestría, ¿verdad? O del perfil del epidemiólogo, que es basándonos en el análisis de las causas. Y definimos de que por lo menos hubieran entre 5 y 10 factores que pudieran estar asociados al problema de investigación que cada uno se planteó. Luego, en la semana 3, a partir de que ya teníamos definido un tema de investigación y teníamos prácticamente el problema bien definido y el tema de investigación, pues nos íbamos a lo que era la definición de los objetivos de investigación, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hablamos de cómo se deben de redactar los objetivos. Hablábamos de la diferencia de los estudios descriptivos y los estudios analíticos y hablábamos de la taxonomía de Bloom para la creación de objetivos y cuáles eran los que se recomendaban en este caso para la realización de estudios analíticos, que es lo que ustedes trabajaron esta semana. Bueno, y ya prácticamente esta semana finalizamos asumiendo de que ya tenemos el problema, que ya tenemos el tema, que ya tenemos justificado el problema, que tenemos los objetivos, pues vamos a un cuarto paso, que es lo que hemos desarrollado en este mes prácticamente, y es a definir las hipótesis de investigación. Si ustedes ven, hemos llevado una secuencia tratándolos de llevar paso a paso de cómo se debe de redactar cada uno de estos apartados y prácticamente entre estas 4 semanas pues tendríamos que tener planteado lo que es la delimitación del problema de investigación. Entonces ya con eso pasamos a una segunda parte donde ya vamos a hablar de el marco teórico que vamos a utilizar, la metodología, la operacionalización de variables, etcétera, etcétera. O sea, viene una serie de pasos eh, posteriormente, pero lo primero que se requiere es que nosotros tengamos bien planteado en estas 4 semanas o en estas 4 etapas que hemos estado desarrollando el problema y el tema de investigación. Entonces, algunos se les ha hecho más fácil, y revisando algunos de los trabajos, pues veo de que todavía hay
algunas cosas que mejorar, pero me alegra porque una buena parte sí ha logrado desarrollar los trabajos. Vamos a ver si al final podemos retroalimentar. Lo que buscamos es que ya para la próxima semana vamos a estar presencial, pues prácticamente lo que vamos a hacer es a la presentación de lo que, o la consolidación de estas 4 semanas que ustedes han desarrollado. Vamos a ver si podemos, y nos alcanza el tiempo, que ustedes puedan hacer una presentación de sus trabajos, donde puedan exponer el tema, el problema, los objetivos y las hipótesis. Así de sencillo, ¿verdad? Eh, y prácticamente el próximo encuentro que vamos a tener, que va a ser presencial, pues vamos a dar entre 5 y 7 minutos para que cada uno de ustedes pueda presentar los avances o la consolidación de esto. Vamos a hacer una pausa prácticamente que ya estaba programada para prácticamente, antes de continuar con un segundo momento del trabajo de investigación, pues tengamos bien definido lo que es el tema de investigación como tal. Entonces, como ven, llevamos una metodología, bien o mal, ¿verdad? Se está desarrollando, pero mucho tiene que ver también con los avances que ustedes van compartiendo. Eh, Entonces quedamos que para el próximo encuentro yo les voy a estar compartiendo dentro de la semana 5. Prácticamente lo que vamos a hacer es consolidar los avances de lo que hemos visto. Va a ser una presentación prácticamente y una defensa de los trabajos que ustedes han desarrollado. Van a presentar el tema, van a justificar el por qué el vacío de conocimiento, van a explicar los objetivos, las hipótesis de trabajo y van a defender ese planteamiento del problema. Entonces, va a ser como una manera de poder consolidar prácticamente lo que se ha estado desarrollando estas últimas 4 semanas. No sé si tienen preguntas, comentarios hasta ahorita. Si no, de todas maneras ya vamos a avanzar también un poco en la revisión de lo que ustedes han presentado dentro de esta semana. Bueno, les voy a compartir la pantalla entonces. Como les decía, esta primera etapa es una etapa crítica porque definitivamente lograr eh, plantear o plasmar un tema de investigación es siempre una barrera. Como les mencionaba, esta es una de las primeras barreras que ustedes van a tener. La segunda va a ser allá cuando entremos en la parte metodológica, que todo esto que hemos planteado como la delimitación del problema de investigación, pues tengamos que traducirlo a una metodología de investigación, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes hayan planteado en este aspecto, pues allá le vamos a dar forma y aquí decimos el qué vamos a hacer, pero allá lo vamos a plantear como el cómo y a través de qué lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener un buen cimiento, ¿verdad? eh, para poderlo desarrollar de esa manera. No sé si pueden ver la pantalla, ¿me confirman? Sí, doctor, se ve. Gracias. Sí, se va. Bueno, entonces pasamos a lo que es las hipótesis. Las hipótesis de investigación, vamos a partir de que ustedes dentro de los diferentes problemas que han identificado, pues prácticamente estamos partiendo de una base o la identificación del problema como tal, en el cual nosotros constituye el punto de partida, ¿verdad? Para la investigación
hablábamos de que muchos de los trabajos o muchos de los cuestionamientos o vacíos de información que ustedes han identificado, pues mucha de esa información ya es algo que ya existe una base teórica prácticamente. Entonces no estamos partiendo de cero, no estamos investigando enfermedades nuevas, muchos de ellos ya están bien delimitados. Entonces, hemos hablado de que tenemos o partimos de alguna manera en una teoría prácticamente de lo que estamos investigando y a partir de eso, pues nosotros vamos a, a identificar qué cosas podemos eh, contrastar con la realidad y prácticamente las hipótesis, eso es lo que buscan. Sentar una posición o una situación que en este caso estamos haciendo referencia a un vacío de información o de algo que puede llamar la atención en un determinado momento, ¿verdad? Pero igual mencionábamos, por ejemplo, y hemos estado retomando de ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, nosotros no partimos de, eh, de un suponer, ¿verdad? O de algo que haga falta información, no. Ya está bien delimitado que existen causas tradicionales que producen la enfermedad renal crónica, lo hablábamos al inicio. Entonces, ya hablamos de causas tradicionales, causas no tradicionales. Entonces, esa es la teoría con la que nosotros partimos. Quizás aquí el reto y adaptándolo a los trabajos de cada uno es precisamente que ustedes puedan encontrar esa teoría que sustentan los trabajos que ustedes van a estar desarrollando. Eso va a ser muy importante porque esa teoría que ustedes van a estar planteando prácticamente es lo que va a servir dentro del marco teórico y dentro del hallazgo de los resultados para poder contrastar o dar respuesta a esta hipótesis que ustedes se van a proponer, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos la etimología de lo que es la palabra hipótesis y aquí dice bajo posición o bajo una determinada situación. Entonces, es decir, ustedes asumen eh, la identificación de un problema y asumen que hay un vacío de información. Entonces, bajo esa situación o bajo esa posición, ustedes quieren encontrar una explicación del porqué de los diferentes problemas que ustedes están desarrollando. Entonces, las hipótesis, tal como lo menciona en la diapositiva, es el puente entre la teoría y la realidad. Entonces, hablábamos, como mencionábamos, una hipótesis no es una suposición al azar, ¿verdad? O sea, no es algo que yo voy a hacer o voy a asumir sin contar con una base o una teoría en este caso. Son explicaciones que en este caso tentativamente eh, ustedes han identificado y que quieren dar respuesta o que quieren ahondar más en dicha información o simple y sencillamente quieren evidenciar cómo está esa eh, teoría en los lugares donde ustedes se desenvuelven. Entonces, como ustedes van a ver, las hipótesis se formulan como proposiciones, ¿verdad? Son propuestas que al final de cuentas van a ser aceptadas o van a ser rechazadas. Entonces, eso es importante porque, tal como lo menciona acá, nosotros la formulamos como una proposición que nos van a ayudar a predecir los resultados esperados. Entonces, a partir de los resultados que nosotros tengamos, pues vamos a ver, vamos a aceptar o vamos a rechazar esa predicción o esa vinculación que existe entre la teoría y lo que ustedes van a estar desarrollando. Si ustedes recuerdan, una de las primeras cosas que hicimos fue prácticamente hacer junto con el problema o la delimitación del tema de investigación, se les pidió un pequeño resumen, ¿verdad? Eso lo que invita es al hecho de que ustedes puedan revisar de una manera, en un primer momento, qué dice la literatura acerca del fenómeno que ustedes están observando.
que junto con el planteamiento del problema, pues prácticamente nos sirven de insumo, tal como lo vemos aquí en este esquema del embudo, para poder hacer un proceso deductivo, en este caso cuantitativo, del cual nosotros proponemos una hipótesis que al final de cuentas nos va a servir como brújula junto con los objetivos de qué es lo que nosotros queremos eh, deducir o indagar, ¿verdad? Como una predicción provisional prácticamente. Entonces, todo esto prácticamente lo que estamos viendo es que nos está dando un orden, una lógica al estudio que nosotros estamos desarrollando. Trata, así como es una brújula, trata de dar una solución tentativa al problema o de tratar de justificar ese problema que ustedes han identificado para guiarnos dentro del proceso de la investigación. Entonces, retomando eso, pues prácticamente se vuelve en la guía de la búsqueda de evidencia, ¿verdad? Para tratar de encontrar elementos que nos digan que sí o que no, ¿verdad? Se puede dar esa predicción que nosotros esperamos. Aquí lo importante es, bueno, hemos venido hablando también, y esa es otra cosa que se nos olvidó al inicio. Ustedes han visto de que estamos hablando de variables dependientes, variables independientes, variables intervinientes, etcétera, etcétera, porque en este caso nosotros estamos buscando la asociación que en este caso se va a dar entre dichas variables. Al inicio hablábamos que nuestra variable eh, dependiente, ¿verdad? Es, por ejemplo, el efecto eh, eh, o el problema que ustedes están investigando. Por ejemplo, hablamos de síndrome de Burnout, ¿verdad? El síndrome de Burnout viene siendo el efecto o el desenlace de una serie de situaciones o de causas, factores, alguien mencionó por ahí determinantes y otra serie de situaciones que vienen a producir ese efecto burnout. De repente también dentro de los diferentes estudios que ustedes han propuesto estamos hablando, no sé, de las infecciones nosocomiales, por ejemplo. Ese es el efecto que nosotros vemos y dentro de ellos estamos hablando de factores quirúrgicos, factores clínicos, si mal no recuerdo, u otra serie de cuestiones que se vuelven nuestras variables independientes. Entonces, prácticamente estas variables o estas características o propiedades que ustedes han retomado son las que nos van a estar sirviendo de base o de guía para lo que es la formulación de las hipótesis, ¿verdad? Entonces, quizás aquí una cuestión muy importante es el hecho de que nosotros tengamos bien claro qué variables estamos utilizando. Más que todo, nosotros tenemos un solo efecto. Alguien está mencionando por ahí la adherencia, por ejemplo, al tratamiento o a la PrEP, por ejemplo. Ese es el efecto que nosotros queremos ver, cuáles los beneficios que nosotros vamos a obtener de utilizar una metodología X, pero dentro para poder llegar a eso, tenemos que analizar todas las variables o todas aquellas situaciones que pudieran estar interviniendo en que ese resultado se dé. Entonces, hemos estado haciendo diferentes o analizando diferentes variables, pero no todos han estado desarrollando todas las variables como se espera. O sea, quizás una de las cuestiones aquí importantes de retomar, y yo se los mencionaba al inicio, por lo menos entre 5 y 10 variables independientes o factores asociados o factores determinantes se tienen que retomar para poder analizar un determinado efecto, ¿verdad? Un efecto o un problema de salud que ustedes han identificado. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos menos de 5, corremos el riesgo de que prácticamente
no tengamos relevancia dentro de los resultados que nosotros estamos presentando. Y yo les mencionaba dentro de la experiencia que tengo, aproximadamente un 10% de las variables que nosotros utilizamos salen significativas. Entonces, si ustedes están utilizando 10 variables, esperamos de que por lo menos una pudiera salir relevante. Bueno, aquí lo importante es cuando nosotros hacemos la formulación de una hipótesis, es importantísimo poder tomar estas reglas de formulación. Una hipótesis nunca se plantea en forma negativa, sino de que nosotros la planteamos de una forma afirmativa, ¿verdad? La tenemos que formular como una afirmación, nunca como una pregunta. Tenemos también, en este caso, como nosotros estamos partiendo de variables dependientes e independientes, entonces nosotros debemos de plantear una relación prácticamente entre dicho conjunto de variables que estamos utilizando. Entonces prácticamente estamos hablando de plantear una relación que en este caso tenga una forma clara y lógica prácticamente o conexión entre dos o más variables que estamos asociando. A veces esto es importante también porque de repente nosotros podemos estar hablando de un conjunto de variables, por ejemplo, cómo las variables sociodemográficas influyen, por ejemplo, en el intento suicida, por decir algo. Entonces, si ustedes ven, tenemos una variable dependiente, un grupo de variables independientes, y en este caso estamos estableciendo una relación entre ellas, ¿verdad? Pero también estamos planteando de que esa relación que nosotros estamos estableciendo la vamos a someter a prueba, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cuestiones que sean sometibles a pruebas. Entonces, no partimos de una invención, ¿verdad? Los términos y la relación en este caso, como les mencionaba, desde que elegimos las variables, estamos partiendo de una base teórica. Entonces, por lo tanto, la relación debe de ser empíricamente observable y medible en la realidad. Entonces, no vamos a hablar de cuestiones que no están asociadas o que no la literatura nos la dice, ¿verdad? O no la dice, nosotros vamos a estar inventando a menos que de verdad usted tenga un buen estudio o un buen interés, prácticamente demostrar lo contrario. Hablar, por ejemplo, de que hay seres extraterrestres o paranormales que están intentando o moviendo la ideación suicida, por ejemplo, de una persona, es algo que prácticamente no lo vamos a poder demostrar, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, nosotros sabemos que dentro de la teoría nos dice que el apoyo social, el apoyo familiar, eh, la intervención oportuna, la identificación oportuna de los casos, el tratamiento adecuado, etcétera, etcétera, son cuestiones que empíricamente sí se observan y vemos de que puede ser medible dentro de la realidad. Y esas son cuestiones que tenemos que retomar a la hora que planteamos una hipótesis en este caso. Y bueno, y por lo mismo, si es sometible a prueba, pues el poder predictivo que nosotros mencionamos es que de verdad deben de poseer esa capacidad de explicar prácticamente o pronosticar un resultado esperado con precisión. Y bueno, nosotros cuando hablamos de la confiabilidad de un estudio, pues han escuchado que a veces decimos de que estamos trabajando con un 95% de confianza, por ejemplo. Y es precisamente esa capacidad que nosotros tenemos de que si ese estudio se reproduce 100 veces, en el 95% de los casos vamos a tener el mismo resultado prácticamente. Entonces, ese poder predictivo o esa capacidad de explicar o pronosticar o de reproducir esa información es algo
de lo que parten las hipótesis de estudio. Bueno, nosotros hablamos principalmente de hipótesis de investigación. Las hipótesis en este caso parten de que tenemos dos variables principalmente. No sé si ustedes han visto o partimos eh, de, de, de una hipótesis X, la planteamos de manera positiva, por decir así. Por ejemplo, retomando el caso y retomando las reglas que les mencionaba anteriormente, hablar de que los factores sociodemográficos pueden o no detener el intento suicida o la autoestima o el apoyo social, etcétera, etcétera, son cuestiones que nosotros la tenemos que plantear, pero la podemos plantear de dos maneras. Eh, la primera es manteniendo una igualdad dentro de esa asociación. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de los factores y del efecto desencadenante. Entonces, en la hipótesis nula, en este caso, nosotros partimos de que no hay una diferencia o refuta en este caso que no hay una relación prácticamente entre las variables que nosotros estamos observando y el efecto o la patología que nosotros vamos a analizar. Entonces, toda hipótesis nula debe partir de prácticamente lo que es una igualdad. Es decir, volviendo al ejemplo de la ideación suicida, por ejemplo, no existe una asociación entre el apoyo social, por ejemplo, de los pacientes y la ideación suicida. Si eso es uno de los de las áreas que nosotros queremos investigar. Entonces aquí prácticamente lo que nosotros estamos diciendo con la hipótesis nula es prácticamente decir que no hay ninguna relevancia o no hay ningún factor asociado. Por eso es que se llama nula. Y eso que no se les olvide, o sea, estamos negando o estamos diciendo que hay una nula relación entre las variables dependiente e independiente de nuestro estudio. Entonces prácticamente la llevamos a un nivel de que no hay ningún tipo de relación. Ahora, nosotros partimos o prácticamente, si ustedes han visto la campana de Gauss, ¿verdad? ¿Se recuerdan la campana? Nosotros partimos de una distribución normal y prácticamente ustedes van a ver dentro de esa campana que en el centro estamos hablando de una medida de resultados y se parte en ese caso de que la gran mayoría o la gran concentración de los casos están dentro de la línea media de esa campana. Entonces, es decir, todos los casos casi prácticamente caen en ese rango. Por eso es que la hipótesis nula casi siempre se parte utilizando esa campana, mencionando de que no hay una diferencia significativa o una desviación de los datos hacia uno o hacia otro lado. ¿Por qué? Porque todos los datos están dentro de lo que es la normalidad o lo que es no hay casos atípicos. Cuando nosotros vemos los casos atípicos o los que se salen, ustedes recuerdan, dentro de la campana, nos vamos a los extremos, ¿sí? Y hablamos del 0.05 a la derecha o del 0.05 de significancia a la izquierda. Por eso es que nosotros cuando estamos utilizando o analizando las hipótesis, prácticamente nos vamos con esos márgenes de error. Es decir, si yo encuentro que un 0.05 de los datos me sale dentro de ese grupo, entonces ahí sí definitivamente yo puedo decir, mire, sí hay una diferencia significativa. Y por eso es que utilizamos esas medidas. Entonces, ya partimos de las hipótesis alternas. O sea, la hipótesis alterna es la posibilidad empírica diferente o lo que nosotros queremos probar.
ustedes vienen con sus evaluaciones y la premisa con la que ustedes parten es que sí hay una diferencia significativa. Ustedes han identificado en base a su experiencia, en base a sus observaciones, eh, de que hay una gran cantidad de ideas suicidas, por ejemplo, y que algunos factores pueden o no estar asociados a que el evento se dé. Entonces, por ejemplo, la autoestima. Entonces, dentro de la hipótesis alternativa, o lo que ustedes quieren corroborar prácticamente, se van a decir o van a querer demostrar de que sí hay una diferencia y eso es lo que ustedes quieren valorar dentro del estudio. Es decir, ustedes, para ustedes lo que le van apostando es a la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula les va a decir, no, ustedes lo que se ha planteado no tiene ningún tipo de relación. Pero ustedes lo que en la hipótesis nula, pero en la hipótesis alternativa, ustedes es lo que quieren demostrar de que sí hay una relación entre las variables del estudio. Entonces, la nula se plantea como que no hay una relación entre la autoestima y el intento suicida, por ejemplo, y en la hipótesis alternativa es lo contrario. Entonces ustedes dicen sí hay una relación entre la autoestima, entre los niveles de autoestima y la ideación suicida, por ejemplo. Entonces, pero esto es importante a la hora de que nosotros planteamos, ¿verdad? Las hipótesis. Pero lo principal es que todo, como la gran mayoría de la información, o lo esperado, o la media de la información, nosotros la vamos a tener en torno a la hipótesis nula. O sea, estamos partiendo de que no hay una diferencia. Y por eso la hipótesis nula se vuelve la principal variable que nosotros estamos tratando de refutar. Y siempre que nosotros hacemos referencia a alguna de las hipótesis, no vamos a hacer referencia a la hipótesis alterna, sino que siempre, y esto que no se les olvide, siempre, 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 nosotros vamos a hacer referencia a la hipótesis nula. Entonces, o la aceptamos, ¿verdad? Que como tal, es decir, no hay diferencia entre nuestras variables, o rechazamos la hipótesis nula. Pero nunca digo, mire, yo acepto la hipótesis alternativa. No, siempre lo hacemos refiriéndonos a la hipótesis nula. Entonces, eso es importantísimo porque a la hora que ustedes les toque defender, vamos a partir del supuesto que no hay ningún tipo de relación y en este caso ustedes van a hacer referencia a la hipótesis nula como tal. Ya vamos a ver algunos ejemplos con respecto a eso. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos es, eh, ustedes ven que el tema de investigación, la pregunta de investigación que creamos anteriormente, entonces prácticamente aquí se está materializando. Y aquí nosotros estamos hablando de tener una hipótesis. Las hipótesis son el principal elemento de los estudios analíticos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo a prueba, o de los estudios experimentales incluso, porque nosotros estamos poniendo a prueba un supuesto, ¿verdad? Que en este caso podemos aceptar la hipótesis nula, es decir, no hay una relación, o podemos rechazar esa hipótesis, es decir, sí, sí hay una diferencia entre las asociaciones que yo estoy haciendo. Eh, pero sobre todo tenemos que tomarlo en cuenta de que estos son para estudios de tipo cuantitativos y sobre todo en tipos de estudios analíticos o estudios experimentales, ¿verdad? Algunos tienen algunos estudios cualitativos, por ejemplo, a veces le ponen una hipótesis de investigación, pero casi que las hipótesis, sí, hay una eh, diferencia de opiniones, ¿verdad? Que si podemos utilizar hipótesis, por ejemplo, en estudios cualitativos o en estudios transversales,
Entonces, si en los estudios transversales, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que tenemos? Nada más una prevalencia, un número prácticamente. Y yo no puedo decir que no estoy sometiendo a prueba o no estoy relacionando ninguna otra cosa que en este caso no sea el presentar un dato. O sea, no hay ningún supuesto, sino que tal vez a lo mucho el supuesto que pueda tener es que hay un aumento de casos de enfermedad renal con respecto al nacional, pero no es algo que me demuestra una causalidad. Por eso casi siempre las hipótesis de investigación se prefieren principalmente para lo que son este tipo de estudios analíticos o los estudios experimentales principalmente. Bueno, esto es prácticamente lo que les mencionaba. Los estudios descriptivos, como no estamos contrastando ningún tipo de o relacionando ninguna variable, sino que únicamente yo lo que tengo es eh, una prevalencia, una incidencia. Entonces, yo no puedo predecir un comportamiento. En este caso, más allá que decir que la incidencia de la enfermedad es el 20%, el 50%, el 80%, o sea, depende de la temática que yo esté desarrollando. Por eso es que en los estudios descriptivos las hipótesis no tienen mayor relevancia. Pero en cambio, en los estudios que buscan causalidad o que buscan correlacionar prácticamente estas variables, pues ahí sí, prácticamente toma relevancia el establecer una hipótesis. Por ejemplo, aquí podemos ver en los estudios correlacionales, a mayor prevalencia de tabaquismo, mayor presencia de padecimientos pulmonares, ¿verdad? O el cáncer incluso. O causal, por ejemplo, cuando estamos buscando causa, un clima organizacional negativo crea directamente bajos niveles de innovación o puede causar otro tipo de cosas, pero ustedes ven la diferencia entre un estudio descriptivo. Si ustedes se plantean un estudio descriptivo, pues prácticamente la hipótesis prácticamente está de más porque no está tratando de explicar la asociación entre variables, cosa que en los correlacionales o estudios causales, pues prácticamente sí. Bueno, esto es prácticamente lo que mencionábamos, ¿verdad? De los estudios correlacionales. Eh, fíjense que esto es bien interesante porque yo puedo plantear una causalidad eh, y puedo utilizar una variable o puedo desarrollar múltiples variables, ¿verdad? Y que puedo querer tratar de explicar que un fenómeno ocurre a través de una única variable o un conjunto de variables. Dentro de los estudios o dentro de los trabajos que recibí esta semana, por ejemplo, tengo un caso así, que una sola variable me está explicando un solo fenómeno. Y prácticamente lo que les mencionaba, el riesgo que yo tengo es el hecho de decir que una sola variable me produce un solo efecto, corro el riesgo de que o me salga asociada o que no me salga asociada. Entonces, y eso es bien problemático porque al final, si no le sale asociada, pues ahí terminó todo el estudio y ahí quedó todo. Y ya no tiene más que decir, solo se va a llegar a parar dentro del jurado prácticamente y decir, mire, no me salió ninguna variable asociada. Entonces, ese es el riesgo de que nosotros hagamos un análisis utilizando una única variable de asociación. Si nosotros tenemos varias variables, ahí ya sucede otra cosa. Podemos ir asociando cada una de estas variables con el efecto que nosotros esperamos o podemos someterlas todas juntas y evaluar en este caso el efecto que nosotros esperamos que se desarrolle. Y eso es bien importante porque quizás la diferencia entre una y otra, y esto quizás ahorita no lo van a entender mucho, lo van a ver más adelante, es que inicialmente nosotros vamos a empezar haciendo
un análisis entre dos variables o un análisis bivariado, pero el problema que yo corro, como les mencionaba, por ejemplo, hablar que les mencionaba el estudio que vimos de un colega, que él hablaba eh, de la obesidad como factor desencadenante de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, el problema es que a veces dentro de la muestra nosotros no tenemos control de que hayan más hombres, que hayan más mujeres, que hayan más personas gorditas, que hayan más personas delgaditas, etcétera, etcétera. Entonces, hacer ese enlace bivariado, ese análisis bivariado, corre ese riesgo. Por eso, todo estudio, toda evaluación que ustedes hagan, primero corran las frecuencias eh, descriptivas de las variables que están utilizando, porque de repente se van a encontrar que tienen más hombres dentro de la muestra. Entonces les va a parecer de que eh, el ser hombre, por ejemplo, es un factor protector para que no aparezca la enfermedad renal crónica o viceversa, ¿verdad? Entonces va a depender de ese tipo de análisis. El análisis multivariado también, que esto sí lo podemos hacer dentro de los estudios analíticos, prácticamente pondera esas diferencias y esas evitan esas confusiones o esas variables confusoras como las que les mencionaba anteriormente y se hace una buena práctica, ¿verdad? O sea, no solamente hacer la tabla de 2 por 2, o sea, esta que tenemos acá arriba del análisis bivariado, sino el hecho de poder meter todas las variables de forma conjunta para poder ver cómo influye cada una o la otra dentro del aparecimiento de la enfermedad. Entonces, algunos hacen un análisis bivariado y solamente se quedan con eso, pero se quedan con la confusión, por ejemplo, si incluyeron más hombres, más mujeres, más gorditos, más flaquitos, etcétera, etcétera, que les pueda estar afectando el estudio. Y eso va a ser muy importante a la hora que analicen los datos. O, como les mencionaba también, un factor también puede ser de desenlace, pero también le puede producir el efecto contrario, ¿verdad? Ya les mencionaba, por ejemplo, la depresión y el alcoholismo, por ejemplo. ¿Qué desencadena qué? El alcoholismo desencadena la depresión o la depresión puede incidir en el alcoholismo. O sea, son variables que pueden ir en doble vía y hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? O sea, no van a ser 100% variables que sean causales, sino de que pueden ir en una vía diferente y a la vez ser causales o pueden ser una variable que esté desarrollando la otra. Entonces, miren, con todo lo que yo les mencionaba, prácticamente es importante retomar todas esas variables o esas asociaciones, porque al partir de la hipótesis que ustedes van a retomar, es importante que ustedes retomen esas variables porque de ello va a depender que ustedes puedan encontrar la causalidad, ¿verdad? O la asociación que en este caso se requieren. Eh, Entre más variables estemos utilizando, más oportunidad tienen ustedes de que más de alguna pueda salir asociada o esté explicando, por ejemplo, el aparecimiento de una enfermedad, pero entre menos o solo una variable están utilizando, pues prácticamente corren ese riesgo, como les mencionaba, de que no encuentren ninguna causalidad, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Quiero desarrollar con ustedes la actividad de esta semana. Prácticamente eh, queremos que ustedes desarrollen las hipótesis, ¿verdad? La nula y la hipótesis alterna, en base a lo que hemos hablado. Por aquí les doy algunas instrucciones de qué es lo que esperamos. En este caso, que ustedes puedan redactar una hipótesis nula y una hipótesis alterna.
Y sobre todo, para eso nosotros, definitivamente tenemos que tener bien claro cuáles son las variables que vamos a estar utilizando, o sea, cuál va a producir el efecto o la enfermedad al final, ¿verdad? O va a explicar o va a determinar, mencionaron ustedes, el aparecimiento de una patología X, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión es que nosotros no podemos elaborar, y esto es importantísimo de que lo tomen. Por favor, tanto el tema de investigación como el problema de investigación, como los objetivos de investigación y la hipótesis de trabajo, tienen que estar armonizadas y en sintonía. Si la tesis va por un lado, el tema va por otro y los objetivos van por otro, entonces prácticamente ahí no estamos hablando de que hay una congruencia dentro del trabajo. Y eso puede ser un problema grave al final, ¿verdad? Porque no sabemos que lo único que está reflejando es prácticamente que la brújula del investigador, pues, no sabe para dónde va, porque el objetivo puede ir para un lado, el tema para otro, y la hipótesis para otro lado. Entonces, tienen que estar en armonía. Entonces, por eso, en la identificación de variables, yo le agrego aquí este otro apartado donde se aseguren de que sean congruentes prácticamente con las otras áreas, ¿verdad? Fíjense de que es importante ver que estas variables que ustedes están utilizando no es algo porque a ustedes se les antojó, ¿verdad? Sino de que estén claros, este ejercicio ya lo hicieron en los objetivos y ustedes ya describieron de que hay una base teórica, en este caso, que alimenta de que las variables o las hipótesis que ustedes van a utilizar, pues es algo que ya prácticamente existe alguna evidencia. Miren, esto es importantísimo porque fíjense que en una de las evaluaciones que nosotros estuvimos viendo, el estudiante puso que había una asociación entre la enfermedad renal crónica y no me recuerdo qué factor había mencionado, pero cuando presenta los resultados me aparece como de 80, ¿ve? Un OR de 80 para el sexo masculino, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la probabilidad de desarrollar enfermedad renal tiene 80 veces más probabilidad si usted es del sexo masculino. No sé si me entienden. Entonces, así de entrada, yo desde que lo vi, dije, no, aquí hay algo malo. Nosotros debemos de partir de que esa hipótesis o ese dato que nosotros nos está dando, tenemos que ir a revisar qué dice la literatura. ¿Verdad? ¿Cuál es lo esperado? Y cuando digo a revisar la literatura, pues la asociación entre hombre y mujer a nivel internacional o cualquier otro país que ustedes quieran tomar, pues andaba lo mucho dos veces, un OR de dos, ¿verdad? Pero nunca un OR de 80, por ejemplo. Entonces, por eso ustedes van a ver que aquí les estoy pidiendo que hagan un breve análisis de causalidad, que realicen una breve argumentación sobre la naturaleza o lo que ustedes esperan que haya de asociación entre la variable que ustedes están desarrollando y el resultado que ustedes esperan. Porque si ya de repente ustedes se ponen acá que la asociación entre el sexo, por ejemplo, y la ideación suicida es dos veces mayor, o voy a poner en la mujer, que la ideación suicida o el intento suicida es dos veces mayor en la mujer que en el hombre, y yo de repente obtengo un OR de 10, ¿verdad? O sea, desde ahí ustedes desconfían de lo que ustedes mismos han hecho. Entonces, por eso es importantísimo de que hagan esa argumentación de cuál es la naturaleza de ese vínculo entre las variables que ustedes están, es decir, cuánto es lo que ustedes esperan encontrar, ¿verdad? Dentro de relación. Entonces, prácticamente es una breve justificación. Miren, en algunos de los trabajos que han estado enviando, hay quienes me vuelven a poner picot, me vuelven a poner thinner, me hacen hasta la salida de la IA. Como yo les digo, yo no les voy a pedir ni más ni menos de lo que está en la rúbrica de evaluación.
Para la rúbrica de esta semana, lo que simple y sencillamente se les pide es que redacten la hipótesis nula y la alterna. Punto. Segundo, que puedan argumentar el análisis de por qué esa relación entre esas variables, eh, analicen la lógica de la causalidad que ustedes están poniendo, por ejemplo. Y que en este caso prácticamente ustedes tengan alineados no solamente los objetivos, como les mencionaba, sino de que los objetivos, el tema de investigación, la pregunta de investigación, pues prácticamente estén alineados. Si ustedes se fijan al final, ¿qué es lo que van a hacer? Prácticamente solo redactar la hipótesis nula, hacer un breve análisis y pueden poner también cuáles son los datos que ustedes esperan, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de la causalidad que ustedes esperan en base a eso? Y que en este caso los objetivos estén alineados. Y sobre todo, que dentro de la hipótesis, pues simple y sencillamente esto ya va, ¿verdad? Dentro de la misma lógica del tema, del objetivo y del problema de investigación que ustedes tengan, pues que estén utilizando las variables que ustedes dijeron que van a utilizar. Si mencionan que van a utilizar las variables sociodemográficas, pues yo espero variables sociodemográficas y el intento suicida, pues yo espero que esas dos variables o ese juego de variables sean los que están utilizando dentro de la hipótesis. Entonces van a ver que prácticamente el objetivo 3 y 4 de la rúbrica prácticamente ya van implícitos a la hora que ustedes redacten la hipótesis de investigación. O sea, no deben de extralimitarse, como les mencionaba, no es ni más ni menos de lo que aquí se pide, y nada más que puedan, aparte de poner la hipótesis, ustedes puedan argumentar el por qué ustedes consideran de que esas variables están relacionadas. Fíjense que yo igual les dejo por acá un prompt, igual ustedes lo pueden retomar. Eh, Pueden utilizarlo, en este caso pegarlo. Aquí dice copia y pega este prompt y digamos que mi tema de investigación actúa como un experto en metodología. Los objetivos en este caso, no sé, podría tomar cualquier objetivo, no recuerdo. Pueden pegar aquí los objetivos. El primero podría ser relacionar el intento suicida. Estoy inventando aquí, ¿verdad? El intento suicida y el apoyo social, por ejemplo, que sea, eh, entonces, en este caso, pongo el tema de investigación. ¿Por qué les estoy pidiendo todo eso? ¿Por qué les estoy pidiendo los objetivos? ¿Por qué les estoy pidiendo el tema de trabajo? Porque la IA en este caso va a alinear de ver si el tema de investigación, el objetivo de investigación y las hipótesis que usted está planteando están en línea. Y en base a eso les va a dar, eh, ¿cómo se llama? La observación. ¿Cuál es la primera que teníamos que mencionar o realizar? ¿Cuál era la hipótesis? Mi hipótesis, La hipótesis del trabajo. ¿seguros? ¿La nula o la alterna? Nosotros siempre vamos a partir, les mencioné, que no hay ningún tipo de asociación entre las variables. Es decir, hay nula relación entre las variables. Por lo tanto, la primera que yo planteo es la hipótesis nula. Si yo estoy hablando de que en este caso yo estoy relacionando mis variables son el intento suicida y el apoyo social, ¿cómo debería yo de redactar esa hipótesis? Miren que lo estoy haciendo a un nivel bien sencillo. El apoyo social está o no está asociado al intento Sí, suicida. doctor.
No está Sí asociado. guarda relación estrecha. Para la hipótesis nula, ¿cómo la tendría que redactar? Que no está asociado. ¿Cómo? Ajá. No está asociado. No está asociado al intento suicida. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna, ¿cómo la tendría que poner? La hipótesis alterna es la que ustedes quieren demostrar, es la que ustedes quieren que salga significativa, ¿verdad? De que sí hay una asociación. Entonces, en este caso, la hipótesis alterna sería lo contrario. El apoyo social sí está asociado al intento suicida. No sé si me entienden en ese aspecto. Sí, doctor, hoy sí está más claro. Vale, entonces, aquí hay dos cosas. Aquí usted puede seleccionar la inteligencia artificial o la inteligencia natural. En cualquiera de los casos, si usted lo hace y lleva esta lógica, prácticamente usted está desarrollándolo de buena manera, ¿verdad? Lo único que acá es como que usted tenga, como les mencionaba, un asesor virtual. Entonces vengo, le dejo ir la temática y viene él y empieza a analizar lo que yo le he puesto. Miren, tu hipótesis nula es técnicamente correcta para un análisis de significancia estadística. La hipótesis responde al objetivo de relacionar las variables. No obstante, en epidemiología solemos trabajar con hipótesis alternativa o de trabajo que sea direccional. Y empieza a darme aquí una serie de cuestiones, ¿verdad? Y viene él y me dice, propuesta de refinamiento. ¿Existe una asociación inversamente proporcional entre el nivel de apoyo social percibido y la incidencia de intentos suicidas en la población de estudio? O sea, si ustedes ven, me lo cambió y me lo redactó, me lo redactó de mejor manera y me lo convirtió en una manera tipo pregunta. Eh, quiero ver. Yo les he pedido que ustedes argumenten, ¿verdad? Fíjense de que yo no se lo he pedido, pero él está argumentando el apoyo social como modulador del estrés desde la epidemiología social. El apoyo no es solamente una variable cualitativa, sino un determinante de salud. Pero aquí, como les digo, como puede ser verdad, puede ser mentira. Entonces, en este caso, es importante de que ustedes puedan analizar esta información, ¿verdad? Y sobre todo porque a la hora que ustedes vayan a discutir los datos, miren, ¿y de dónde sacó que el apoyo social es eh, importante para la prevención del suicidio? No, es que fíjense que la IA me lo dio. Pues sí, pero a la hora que va a discutir los resultados, va a tener que argumentar. Entonces, no es solamente copiar y pegar, ¿verdad? Sino que hay que invita a leer. En este caso, la otra cosa importante que yo les mencionaba eh, es poder indagar en otros estudios cuánto de esa pregunta de investigación, ¿verdad? Cuánto la asociación entre el nivel de apoyo social y la incidencia de intentos suicidas es el OR que yo espero. Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan indagar. Yo aquí a simple vista no tengo ese dato, pero eso implica que yo tengo que ir a buscar estudios que me digan cuál es el nivel de asociación que yo espero. ¿Por qué es importante eso? Porque a la hora que ustedes vayan a empezar a la parte eh, del marco teórico, van a tener que tener esos, bien claro, ese nivel de asociación que existe dependiendo de otros estudios, ¿verdad? No le vaya a salir igual que el compañero que no revisó y le puso 80 de OR, ¿verdad? Entonces, y aquí hay alguna información. Como les digo, esto nada más es una guía. Ustedes pueden perfeccionarlo. Al final de cuentas, como les digo, lo que vamos a buscar es que ustedes hayan redactado esas hipótesis
esté alineado con los objetivos, que no, como ven acá, no me tiró la alineación con los objetivos. Pídanselo también. Y en este caso, que veamos de que, bueno, analiza la lógica de causalidad. Eso sí me lo dio la IA, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde lo sacó. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y las variables, lógicamente, ese sí es un trabajo de a pie de cada uno de ustedes. ¿Cuáles variables van a incluir? Yo no les puedo decir pónganle más, pónganle menos, porque en primer lugar no sé qué acceso tienen ustedes, por ejemplo, a los pacientes, qué facilidad van a tener para poder indagar del apoyo social, cuál va a ser su fuente de información, si va a ser el paciente o va a ser los familiares del paciente. Entonces, hay una serie de situaciones que ustedes tienen que retomar para saber que las variables que están utilizando sean las correctas, ¿verdad? No sé si tienen duda con lo que es la actividad de esta semana. ¿No? ¿O cuándo la tendremos que entregar, doctor? Esta de preferencia antes del sábado, porque para el sábado tendrían eh, que incluirla dentro de la presentación que vamos a hacer la próxima semana. Eh, Perdón, y aquí les voy a dar algunas indicaciones. Eh, la próxima semana, pues ustedes van a ser los que prácticamente van a presentar sus trabajos. Van a hacer una presentación de, yo le pongo aquí 5 diapositivas. El primero es con todo eso ya lo hicieron ustedes, o por lo menos lo que ustedes han estado desarrollando. La primera va a ser la presentación del tema y la relevancia. La segunda es el enunciado del problema, ¿verdad? ¿Por qué ustedes dicen de que eso hay que estudiarlo? Prácticamente es el enunciado del problema. La diapositiva 3, el objetivo general y los específicos, que fue lo que trabajaron esta semana. Algunos no lo tienen listo, otros sí, pero tienen toda esta semana para poderlo corregir. Luego le van a incluir las hipótesis de trabajo en una diapositiva, una cuarta diapositiva. Aquí lo que me interesa más es la hipótesis nula y la alterna, ¿verdad? Y el uso de las variables que ustedes van a estar utilizando prácticamente dentro de ese juego. Y prácticamente producto de la lógica de causalidad que ustedes van a tener dentro de esta hipótesis, entonces prácticamente lo que van a presentar es lo que van a estar haciendo de la hipótesis esta semana y lo demás que ya lo tienen en teoría hecho. Van a tener 5 minutos para presentar. Eh, lo bueno es que en esta próxima presentación vamos a estar presencial. Entonces van a presentar y vamos a tener igual tiempo para poderlos retroalimentar. Tienen hasta 7 minutos. Como les digo, a veces las preguntas que ustedes puedan hacer al docente, perdón, a los ponentes, ustedes les ayudan. Porque, como les digo, ahorita se vale equivocarse, ahorita se vale corregir, ahorita estamos en una función pedagógica de aprender, ¿verdad? Y de ir corrigiendo prácticamente todo lo que ustedes están produciendo. Pero si no preguntan, si no cuestionan, claro, una crítica constructiva en este caso, pues prácticamente se van a llevar esos errores. Ya el otro año, créanme, cada quien se lleva su trabajo, se van con sus asesores, cada uno le va a dar otra dimensión o otras cuestiones muy diferentes de lo que han visto conmigo. Cada docente tiene su propia línea de trabajo, ¿verdad? Unos más flexibles, otros un poco más complicados, pero lo que quiero es que ustedes puedan llevar ya las bases como para poder presentar o tener un perfil. Bueno, que aquí vamos más allá del perfil, casi que es un protocolo, pero ustedes ya llevan con eso, ¿verdad? Entonces sí me gustaría de que puedan participar y que puedan opinar, criticar los trabajos de los compañeros. Como les digo, mi única
razón en este caso es que ustedes puedan ir mejorando sus trabajos. Y en ese mismo sentido, voy a presentar algunos trabajos de lo que me han hecho esta semana. Hay algunas personas que prácticamente ya tienen hecho sus trabajos, pero hay otros que no. Entonces voy a estar alternando con quienes casi no tienen eh, observaciones y otros trabajos que pues sí, hay que modificarlos, ¿verdad? Entonces, como me cuesta un poquito de que participen, entonces ahora yo voy a presentar lo que ustedes han estado enviando. Como les digo, es una cuestión meramente didáctica. Preguntas, comentarios. Claro, doctor. Vaya. No sé, Todo. sí. Vaya. Eh, Me dicen si ven la presentación, Sí, la, el archivo de los compañeros, perdón. Sí, doctor. trabajo. Sí se Sí, ve. sí se ve. Vaya. Este es meramente al azar, no es una cuestión de dolo, no es querer hacer ver mal a nadie, sino que a veces las mismas observaciones o las mismas dudas que unos tienen los otros. Entonces, la razón en este caso de presentarlo así es prácticamente para que todos puedan ver lo bueno y lo malo de lo que todos estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, factores sociodemográficos, conductuales y clínicos, ahí ya tenemos tres grupos de factores, ¿verdad? Asociados al diagnóstico de condilomatosis anogenital. Vemos de que tiene identificación de la población que va a atender en población clave. Aquí quizás la única observación, bueno, ya todos les envié estas evaluaciones por separado, no sé si ya tuvieron tiempo de verlas. Y ya. Sí, Sí, ya. doctor. Ya estábamos revisando eso y le agradezco por los detalles identificados. Sí, bueno, fíjense que lo voy a presentar así porque a todos les he enviado esta misma estructura. Envío la nota, bueno, felicidades aquí a Mariela y hicieron un buen trabajo. Vemos de que definitivamente el objetivo es una respuesta de la pregunta de investigación. El objetivo contiene todos los verbos que hablamos en la clase, ¿verdad? Determinar los factores asociados, las unidades. Lo único aquí en las unidades, ¿qué tanto de la población clave van a utilizar, ¿verdad? ¿Se van a hacer todas o solo van a hacer algunas? Igual con las variables que van a utilizar. Entonces, el contexto también de dónde lo van a realizar, si es la clínica San Martín y la temporalidad. O sea, todo eso está prácticamente. Presentan tres objetivos, utilizan los verbos que hablamos en la clase, ¿verdad? Comparar, calcular, contrastar y siguen una lógica. Entonces vemos de que el estudio mantiene la línea de lo que se espera, un estudio analítico retrospectivo y evidencian un proceso de auditoría. Bueno, eso es prácticamente lo que yo les he puesto, los aspectos positivos, pero también les hago algunas observaciones. Ustedes mencionan, por ejemplo, acá de que el contraste, eh, qué variables pueden identificar como variables confusoras dentro de lo que ustedes van a retomar, la delimitación del problema, lo que les mencionaba al inicio, que delimiten bien si van a ser todas las poblaciones clave o solo van a ser algunas, ¿verdad? Entonces, van a ver de que prácticamente tenemos esos datos. De la misma manera he obrado, por ejemplo, pero al final de cuentas, como les digo, yo solo esperaba, me encanta esto, el tema de investigación, la pregunta de investigación, esta parte, el tipo de estudio, esto dejémoslo para la metodología, ¿verdad? Las variables del estudio me encanta. Fíjense que acá ya me empiezan a hacer
a identificar qué variables están asociadas al aparecimiento de la condilomatosis. Entonces aquí ya están hablando de edad, de sexo, de nivel educativo, de número de parejas sexuales, el uso del condón. Aquí pueden poner más incluso. Y esto va a depender del acceso que ustedes tengan a la información o no, ¿verdad? Recuerden que si más adelante ustedes dicen que van a poner, por ejemplo, el tipo de apoyo social que tiene o la autoestima o todo eso, si no está acá, entonces eso no lo vamos a poder poner en el cuestionario. Entonces tomen en cuenta de que desde acá nosotros ya vamos creando prácticamente el instrumento y la metodología. Entonces aquí hay varias cosas, se quedan bien con eso. Me gusta de que hablan factores sociodemográficos. Aquí tenemos la edad, el sexo, la identidad, el nivel educativo. Factores conductuales. ¿Cuáles son las conductas? El uso del condón, el número de parejas sexuales, el inicio de la actividad sexual y los factores clínicos. El antecedente de condilomatosis, clínicos, la adherencia al seguimiento clínico. O sea, se quedan prácticamente con clínicos como con dos factores, ¿verdad? Me gusta porque en el tema de investigación han agrupado esos factores. Aquí yo no lo tengo, ¿verdad? No tienen que estar todos descritos en el tema, pero ya a la hora que yo voy a ver el objetivo general o el objetivo, aquí sí lo han delimitado, ¿verdad? Factor sociodemográfico, conductual y clínico. Igual, aquí me ponen un montón de cosas, como les digo, ya esto ya está fuera de la evaluación. Si aplicaron o no la taxonomía de Bloom, pues lo vemos aquí en los objetivos, comparar, calcular, contrastar. Miren, aquí van a ver más adelante algunos docentes que van a diferir con lo que están poniendo, pero algunos van a decir que calcular el OR, pues eso es parte de un estudio analítico, ¿verdad? Otros van a decir, miren, no hay necesidad que le ponga que es un estudio de casos y controles. O sea, se los anticipo porque cada docente con el que ustedes pasen, cada uno tiene su manera de trabajo y cada uno les va a exigir eh, cómo vayan adaptando los objetivos. Esto al final puede cambiar, va a depender ya cuando ustedes estén en el otro ciclo o el próximo año, ¿verdad? Con sus asesores y los van a ir afinando, pero si ustedes ven prácticamente las bases, que es lo que generales que nosotros queremos sentar, ustedes las llevan prácticamente. Entonces esto, felicitar a este grupo, ¿verdad? Han hecho un buen trabajo, analizar los factores sociodemográficos, conductuales y clínicos, y esas son las variables que están asociadas al diagnóstico de condilomatosis y ya ubica en tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Población clave de la Clínica San Martín y en el periodo de septiembre del 2026. Hay que ver si este tiempo es el adecuado para poder hacer un estudio retrospectivo, porque también podría ser que el estudio ustedes lo hagan en este tiempo, pero vayan a analizar los datos de un año, 2 años a la fecha, ¿verdad? Y no necesariamente que haya sucedido X evento conductual en este periodo. O sea, aquí hay que tener algunas cuestiones de cuidado. Bueno, voy con el otro grupo. Preguntas, comentarios. Vaya, Cindy, Lisette Montano y doctora Gabriela del Carmen, igual, ¿verdad? Por aquí pusieron no, no era ese el que les quería mostrar. Perdón. Este es el reporte que ustedes hicieron. Fíjense acá, dicen el tema de investigación. Me voy a buscar el tema de investigación. Asociación entre el nivel de exposición a intervenciones del programa PrEP y la presencia de infecciones de transmisión sexual. Aquí las variables, ¿cuáles son? Cuando dice nivel de exposición,
aquí van a tener que detallar, ¿verdad? Quienes han recibido una, dos, tres o cuatro actividades o cuatro capacitaciones o cuatro intervenciones, no sé, ¿verdad? Y el aparecimiento de la presencia de infecciones de transmisión sexual. Entonces, igual aquí sí es un estudio analítico, ¿verdad? Aquellos que recibieron una sola intervención o dos intervenciones o tres intervenciones, eh, dependiendo del programa de PrEP que están desarrollando. Entonces, prácticamente quiero ver si eso es algo que, un factor protector o algo que incide en que aparezca las infecciones de transmisión sexual. Acá, dentro del nivel de exposición, están escondidas las variables, ¿verdad? Aquí podría ser voy a inventar la toma de la prueba de VIH, la toma de exámenes, la toma que se le dé consejería, que utilice el condón, no sé cuáles son esos factores. Entonces, yo lo único que les voy a mencionar es que tengan mucho cuidado a qué o cómo van a definir esos niveles de intervención. Y si el tiempo también, la misma historia acá, es el tiempo que ustedes esperan, porque hay personas que están en las clínicas y tienen 2, 3 años o no sé cuánto, ¿verdad? De estar. Entonces, pero ustedes quieren ver las intervenciones quizás de un programa o una intervención X que están desarrollando de enero a septiembre. Entonces, tengan mucho cuidado en esa delimitación, porque pueda de que tal vez sea una intervención mucho más grande la que van a realizar y se están limitando en el tiempo y no tengo claro el nivel de exposición. Ahora, aquí me ponen un montón de cosas, como les digo, la escala Finer, Picot, de eso no los pedí, pero a lo que sí les pedí es los objetivos. Y aquí dice, determinar la asociación entre el nivel de exposición e intervenciones del programa PrEP. Aquí están las variables, seguimiento clínico, consejería y tamizaje. Dentro de cada una de ellas, me imagino que hay cierto tipo de indicadores, ¿verdad? Consejería para VIH, consejería para el número de parejas, consejería para evitar la violencia, no sé. Y el tamizaje, no menciona de qué, pero puedo inferir que sí están prácticamente viendo cómo estas intervenciones previenen o ayudan en que las personas tengan infecciones de transmisión sexual. Fíjense que aquí dice infecciones de transmisión sexual. Aquí en el tema dice infecciones de transmisión sexual y de 20 a 45. O sea, el tema va en sintonía con los objetivos y aquí los objetivos específicos. Aquí ya menciona comparar la frecuencia de exposición, la asociación de conductas. Han retomado, quiero ver, quizás aquí me hubiera llamado la atención que aquí habla la frecuencia de exposición, la asociación entre las conductas sexuales de riesgo, que acá no me hablan de conductas de riesgo, ni me hablan de conductas dentro del objetivo general, pero sin embargo en el objetivo específico sí me están hablando de conductas. Ojo con eso. La frecuencia de exposición, el número de intervenciones. Aquí, pero acá cuando hablamos del nivel de exposición no me hablan del número de exposiciones, sino que me hablan, o no sé si estas son el número de exposiciones, ¿verdad? El seguimiento clínico, la consejería, el tamizaje, o sea, van a tener que elaborar esa variable allá cuando nos toque hacer la metodología. ¿A qué se refiere con nivel de exposición? Van a tener que elaborar esa variable, nivel de exposición. Cuantificar el porcentaje de infecciones de transmisión sexual y evaluar la magnitud de su disminución. Aquí ya me lo volvieron cualitativo, porque ya es un porcentaje lo que están poniendo, pero ya cuando hablan la magnitud de la disminución, aquí hay un poquito de confusión. Yo les diría que traten de afinar esto un poco más, ¿verdad? Y luego estimar la asociación entre el nivel de exposición a intervenciones
Fíjense que aquí habla del nivel de exposición a intervenciones en el 4 y aquí en el 1 hablan del nivel de exposición a intervenciones. Creo que esto se los puse allá en las observaciones, ¿verdad? Que hay que unificar, pero eh, eh, hay algunas cuestiones acá que ya se están retomando, ¿verdad? Están las variables que inciden en que la persona eh, adquiera una ITS, por ejemplo, y creo de que están en sintonía. Si tiene más conductas sexuales, me produce una infección de transmisión sexual. Si hace uso del PrEP, pues yo espero de que va a disminuir. Si aumenta la frecuencia del tamizaje, pues por lo menos va a saber de que adquirió una ITS, ¿verdad? A menor edad, más frecuencia de transmisión sexual. No sé, estoy inventando, ¿verdad? Eh, y así para cada una de ellas. Fíjense que esto es importante porque a la larga, cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, la hipótesis, entonces ustedes pueden decir que la exposición a las intervenciones del programa PrEP no tiene, ¿cómo se llama? No hay diferencia entre el aparecimiento entre la exposición al programa y la presencia de infecciones de transmisión sexual. Eso es la nula. Y la alterna es que sí hay una disminución, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual y el nivel de exposición a las actividades del programa. Claro, ahí hay que redactarlo, ¿verdad? Y ahí ustedes auxilian. Pero a lo que quiero llegar es que ustedes pueden o trabajar, ¿verdad? Hacer tres hipótesis, por ejemplo, una para el seguimiento clínico, otra para la consejería y otra para el tamizaje, o simple y sencillamente agarran todo el grupo y dicen que el nivel de exposición a las actividades del programa PrEP incide en el aparecimiento o no de las infecciones de transmisión sexual. O sea, son dos formas de poderlo hacer. Yo creería que en este caso, para ir en concordancia, tomen el bolsón grande, ¿verdad? Que la exposición a las intervenciones del programa no incide en perdón, no hay que ponerle negativo, ¿verdad? Eh, no modifica la presencia de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces ustedes ahí lo van a redactar en base a lo que hemos hablado y bueno, por lo menos este grupo de Cindy y Gabriela, ya no voy a mostrar las notas porque tengo aquí otro grupo que es el de Laura. Dice, el tema de investigación, quiero ver, el tema de investigación se me perdió. No se les olvide que eso es clave, ¿verdad? Aquí dice métodos empleados y factores biopsicosociales asociados a la incidencia del intento suicida y la adolescencia de 13 a 18 años en este grupo. Y aquí me hacen dos grupos. Miren, ustedes tienen un, un perfil de investigación que yo les digo puede ser uno de los más bonitos, pero no lo logran aterrizar. Eh, Cuando me dicen métodos asociados a la incidencia del intento suicida, aquí hace falta darle redacción. Cuando dice factores biopsicosociales asociados al intento suicida, ahí sí ya tiene relación. Pero cuando voy a ver la población en la preadolescencia y la adolescencia, yo creo que podrían hacer un solo grupo en menores de 14 años, por ejemplo. Y ya cuando vayamos a hacer allá la operacionalización de las variables, ustedes proponen que van a los menores de 14 años, los van a dividir en dos grupos, uno de preadolescentes y otro de adolescentes, por ejemplo. Pero no hay necesidad que ustedes hagan esta eh, segmentación acá en este grupo, ¿verdad? Sí hace falta definir bien estas variables
que son las que están asociadas al intento suicida. Si ustedes me definen bien esto, créanme que van a tener un estudio súper, súper bonito. Pero creo que por ahora no me han logrado delimitar esas variables. Voy a ver aquí en el objetivo general. Identificar y analizar los métodos empleados. Creo de que en la mente de ustedes sí tienen claro cuáles son esos métodos, pero en el papel no está escrito. Entonces creo que hace falta que puedan darle, que puedan hacer esa transcripción de ese conocimiento que ustedes tienen a el papel prácticamente. Igual estos grupos, ¿verdad? Yo creo que lo pueden resumir, menores de 14 años. En el Hospital Molina, en el periodo, dice, ahora me voy a los objetivos específicos. ¿Les parece que un objetivo específico, en el objetivo general han puesto dos verbos, identificar y analizar? Aquí debería de ser uno solo, ¿verdad? Uno solo. Las variables que están utilizando, pues hace falta que las logren delimitar. Factores biopsicosociales, factores clínicos, factores conductuales, autoestima, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Como les digo, no soy yo el que va a dar esas, esas variables, sino que son ustedes, porque ustedes son los que van a trabajar con ellas. Yo no puedo decirles con qué se deben de comprometer y después resulta que no tienen acceso a la información o esperaban trabajar con una base de datos y esas variables no están. O sea, tienen que delimitar bien qué variables son las que van a estar utilizando. Esto lo pedimos en la segunda semana de cuáles son esas variables que van a utilizar. Un objetivo específico, dar a conocer. Miren, todos los trabajos de investigación tienen que servir para dar a conocer algo, ¿verdad? Pero como un objetivo de investigación, está mal planteado. La otra cuestión, dar a conocer la incidencia. ¿Qué dijimos que era la incidencia? Es un análisis descriptivo. Si ustedes lo que quieren es ver cómo se relacionan los factores biopsicosociales, fíjense que solo acá ustedes están metiendo los biológicos son unos, los psicológicos es otro grupo y los sociales es otro grupo. Pero, ¿qué incluye el bio? ¿Qué incluye el psico? ¿Y qué incluye el social? Y si estos métodos que están hablando son factores clínicos, entonces eso mismo yo esperaría que ustedes desarrollen acá también. Eh, conocer los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales, o analizar, determinar, o sea, los verbos que deberían de utilizar, ¿verdad? En la población de estudio. Si ustedes ponen de que acá es población menor de 14 años y ya lo pusieron en el general, pues aquí habría que ver la pertinencia de estar repitiendo, ¿verdad? Eso mismo en todos y cada uno de los objetivos. De 10 a 12 años en el Hospital Molina, de 10 a 12 años en el Hospital Molina. Y que traten de centrarse en qué variables son las que van a utilizar. Dar a conocer es un mal planteamiento del objetivo. Identificar los métodos utilizados. Yo aquí ya le hallo un poquito de sentido. Los métodos utilizados para cometer el intento suicida o el mecanismo de lesión externa que utiliza para cometer el intento suicida, lo podría interpretar. Pero igual, miren, fíjense que estos dos objetivos, dar a conocer la incidencia y conocer el método que utilizan, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es de un estudio analítico o de un estudio descriptivo? Perdón, doctor, si gusta, podría repetir la pregunta. El conocer la incidencia
y el conocer el método que utilizan para cometer el suicidio son parte de un estudio descriptivo o analítico. Pues se escucha más como descriptivo, ¿no? Así es, porque al final de esos dos objetivos, lo que yo único que yo voy a sacar es que tantas personas se intentaron suicidar. Y en el segundo, tantas personas utilizaron veneno, utilizaron pistola, utilizaron... O sea, eso es lo que voy a tener. Y el investigador solo se queda describiendo nada más. Ahora, analizar los métodos empleados. Y fíjense que aquí hay dos cosas. Analizar los métodos empleados, que casi que es este mismo del 2 y los factores biopsicosociales asociados a la incidencia. Aquí creo de que hace falta ordenar todos esos objetivos, por ejemplo, ayudándole a las compañeras, a Carla y Laura, ¿están por ahí? Carlita, Laura, Hola, sí, sí, doctor, hay que hacerlo más analítico. Vamos a retomar toda esa parte. retomen, ustedes aquí en esta palabrita tienen creo que casi todo. Sí, ¿Cuáles son esos factores biológicos? Ser hombre, ser mujer, bueno, no sé. ¿Cuáles son esos factores psicológicos? ¿Tienen un antecedente de depresión? ¿Tienen un antecedente, no sé, o psicológicos o factores sociales? Pero ese listado es lo que yo tengo que decir que aquellas personas, por ejemplo, si yo logro definir bien cuáles son esos factores, ustedes van a tener un estudio de lo más atractivo. sí, Las personas que tienen más apoyo social son las que más o menos cometen suicidio. Las personas que tienen más problemas psicológicos o patológicos, o sea, son los que tienen más problemas de suicidio. O las personas que tienen tales características biológicas son las que cometen mal. Eso es lo que yo esperaría que hicieran, esa relación. sí. Pero no que me estén diciendo que van a sacar el número de casos Números. y el número y los métodos que van a utilizar. No, eso es describir eh, eh, el evento, que es el suicidio. Pero, ¿qué promovió el suicidio? ¿Qué factores biológicos, psicológicos y sociales tienen ellos como para que decidan suicidarse? Ese es otro planteamiento. O sea, Ese es el análisis, sí. es el análisis de causalidad, exactamente. Entonces, y eso es lo que no está planteado. Aquí hay una mezcla de, de descriptivo en los primeros dos, de analítico en los últimos dos, eh, y, y hace falta redacción y ordenar las ideas, pues prácticamente. Entonces, yo me pongo a disposición de ustedes. De ahí les dejé mi número de teléfono. Si necesitan apoyo, con gusto les puedo apoyar. Este es Gracias. con el grupo. Quiero ver si podemos avanzar con otro grupo. Me voy con... Fíjense que casi lo menciono, como les digo, eh, no por maldad, sino porque a veces lo que uno hace es lo mismo que el mismo error está cometiendo la otra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí a Alejandra y Brian. ¿Están por ahí, Alejandra y Brian? Sí, doctor, presentes. Sí, acá. Vale. Igual, como les digo, lean siempre las rúbricas de los criterios de Picot y Finer, está de más. Ya nos sirvió en los primeros, ¿verdad? La propuesta de los temas está de más porque ya el tema ya estaba escogido, ya no tengo que volver a estar viendo esta parte acá. El planteamiento del problema, igual. Vamos a ver, aquí me falta miren, en estas
últimas, me gustaría de que retomen el tema, el problema, los objetivos. Bueno, ahí está dentro de la rúbrica. Igual, ya no hay necesidad que sigan aplicando picot y todo eso porque asume que ya lo hicieron. Vale. Factores de manejo. Voy a asumir que este es el tema. Factores de manejo clínico y quirúrgico que están asociados a la resistencia antimicrobiana. Ya el grado Wagner y todo eso, pues eso lo podemos especificar allá en la operacionalización de variables, casi que el mismo error del estudio anterior, ¿verdad? Queremos poner todo en el objetivo, pero va a haber un apartado para la operacionalización de variables y ahí se van a dar gusto delimitando eh, qué tipo van a utilizar. Pero aquí dice factores de manejo clínico y quirúrgico. Yo aquí lo que puedo entender es que una persona que dentro del manejo clínico no se le hizo una adecuada asepsia y antisepsia, eh, desarrolló una infección antimicrobiana. No, desarrolló una infección. Pero sin embargo, acá menciona, le agregan dos cosas. Resistencia antimicrobiana. ¿Qué será más factible? Y aquí es lo que yo les decía de lo que estamos viendo, del análisis de las variables. El manejo clínico y quirúrgico promueven la resistencia antimicrobiana o son factores que se dan para que la persona se infecte. ¿Qué sería más fácil? Que sean como factores para que la persona se infecte. ¿Y cuál sería un factor para que la persona adquiera una resistencia antimicrobiana? Un proceso, por ejemplo, un proceso de curación deficiente o un retraso en el proceso de pasar al procedimiento quirúrgico, o sea, prolongar demasiado los periodos hasta llegar al procedimiento quirúrgico cuando quizá pudo haber sido lo primordial y lo dejaron como en último lugar. Fíjese que yo creería que esos son factores para que se infecte, pero para que adquiera una resistencia antimicrobiana, podría pensar que vaya a agarrar una bacteria de las bravas que se agarran en el hospital. Entonces la exposición a X servicio o la exposición a los recurrentes, a los antibióticos, ¿verdad? Eso sí podría pensar de que es un factor que puede incidir a que él adquiera una resistencia antimicrobiana. Entonces, o ya sea que adquiere una bacteria que ya era resistente ahí dentro del hospital, o que él, por estar tomando medicamentos o antibióticos, adquiera resistencia por el historial de consumo de antibióticos. No sé si me entienden, Sí, pero doctor, sí. aquí hace falta separar qué es lo que quieren estudiar. ¿Quieren estudiar la resistencia antimicrobiana o quieren estudiar las IAS dentro del hospital? Entonces, me voy a la pregunta, ¿cuáles son los factores de manejo clínico y quirúrgico? Y me vuelven a mencionar a la resistencia. Aquí o es resistencia o es eh, a las IAS. Me voy al objetivo general, analizar los factores de manejo clínico y quirúrgico asociados a la resistencia. Entonces aquí yo me quedo con la duda, o sea, y fíjense que hablamos de manejo clínico y quirúrgico, y cuando me voy a los objetivos específicos, resulta que yo quiero ver cómo el lavado de manos, como quirúrgico, por ejemplo, o cómo el manejo con antibióticos me causa la resistencia. Pero sin embargo, cuando yo me voy al objetivo específico, me dice determinar el microorganismo identificado. ¿Qué es esto? ¿Descriptivo o analítico? Es descriptivo, doctor. Identificar los esquemas de manejo clínico utilizados. ¿Descriptivo o analítico? Es también Descriptivo también. descriptivo. Determinar los patrones de resistencia de los microorganismos aislados. ¿Qué es?
Es descriptivo también. ¿A qué es, por ejemplo, Fíjese, a qué es? perdón. Ajá, Fíjese que eso es en base por eso le decía que le agradecía la observación. En base a la observación, nosotros reestructuramos esos objetivos. Entonces, los orientamos más en el avance clínico con relación a la resistencia, pero no buscando resistencia bacteriana. Por ejemplo, en este caso, porque tendríamos que usar una base de datos y todo eso, entonces es como que más factible. Por ejemplo, el objetivo específico, lo dejamos como determinar los principales factores identificados en patrones de resistencia en pacientes con pie diabético y los que no desarrollaron resistencia con el mismo grado de pie diabético en el servicio de cirugía general, por ejemplo. No sí. sé si. Ajá. Y el segundo, lo dejamos identificar la relación entre los esquemas de manejo clínico utilizando antibiótico-terapia, control metabólico, curaciones, y los que se realizó manejo de desbridamiento quirúrgico. Ah, Y el tercero, por ejemplo, pusimos determinar evolución clínica según escala en relación al manejo efectuado como manejo clínico o manejo quirúrgico en los pacientes estudiados en el servicio de cirugía. O sea, agarramos bastante su análisis y reestructuramos los tres objetivos, sí, porque sí no orientaban a un trabajo descriptivo, en este caso analítico, ¿verdad? sí. Igual, como van a ver, como les menciono, creo que no logran, en su mente tienen claro qué es lo que quieren hacer, pero dentro del documento no se ve así. Entonces, yo cuando veo factores de manejo clínico y quirúrgico que inciden, por ejemplo, esto es importantísimo. Ustedes pueden tener aquí tienen una piedra en bruto también para investigación. Ustedes pueden analizar, esto es clave, por ejemplo, yo me voy a unidad de cuidados intermedios, que es donde yo tengo más casos de infección de IAS, y logro identificar que la gente no se lava las manos, que las visitas, que la corbata, que, o sea, una serie de cosas que ya están probadas, y como eso incide en que desarrollen una infección. Ahora, si ya me lo están planteando que desarrollen resistencia antimicrobiana, ese es otro pista. Ahí tengo que ver el historial, o sea, ahí, por eso es que yo les mencionaba, y por eso es que yo les pido dentro de la hipótesis que manejen tanto la variable dependiente como la independiente y que vean cómo una produce la otra. Porque en este caso, el manejo clínico y quirúrgico posiblemente no está asociado a la resistencia antimicrobiana, pero sí está asociado a la adquisición de una IA, por ejemplo. Entonces hay que ordenar las ideas y qué es lo que van a investigar. Miren, el tiempo nos comió, nos faltó un par de personas, pero creo que la idea se entiende, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, como les digo, con gusto la podemos discutir. Eh, Sigan trabajando, porque esto así es. La primera etapa, como les mencionaba, es un poquito complicada. Algunos ya lograron salir y otros todavía no. Entonces, veamos cómo podemos avanzar y nos vemos el otro sábado, ya con la consolidación de todo esto y ver cómo le han dado salida. Doctor, Doctor, una perdón, una consulta. consulta. Ajá. Creo que Adelante. es la misma. Para poder enviar la tarea de la semana 4, ¿cuándo se va a abrir el enlace? Eh, lo voy a, sí, lo voy a extender. Ay, disculpen que ese sí se fue, se cerró y ya no la volví a abrir. Ok, Lo voy a extender, no se preocupen. ok, gracias. Al final, miren, yo lo ¿Usted nos avisaría, doctor, de cuando ya podamos subirla o va a no, dejar alguno en el foro? terminando la clase, subo la clase y aperturo el espacio. Al final, miren, yo les diría, no se preocupen por eso, preocúpense por hacer este análisis y la presentación, que al final de cuentas todo lo que vamos a evaluar, si les parece, les duplico esa nota con la evaluación que van a tener el día sábado.
ya como integrado todo, ¿verdad? Para darles tiempo que puedan ordenar las ideas también para quienes no las tienen alguna dificultad. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Vaya, de acuerdo. Gracias, doctor. Colegas, cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Feliz noches. tarde.